de auditoría semipresencial. Estoy en el 8º nivel de la carrera. A continuación, pues voy a presentar un ejercicio al informe de auditoría, lo cual nos dice, lo cual tenemos como problema, dice, el caso práctico. La empresa ABC Sociedad Anónima cuenta con un capital social de $2 millones. En sus estados financieros presenta una reserva legal de $900,000. Sin embargo, en las notas explicativas, el contador ha registrado una utilidad líquida de menos $250,000. En los hallazgos de auditoría podemos encontrar 4 hallazgos. Hallazgo 1, la reserva legal supera el 50% de capital social. El hallazgo 2, utilidad en pérdida. El hallazgo 3, no hay reserva legal de una pérdida. El hallazgo 4, ¿de dónde aumentó la reserva legal si tuvo pérdida? Nosotros vamos a trabajar con el hallazgo número 4, que nos pregunta de dónde aumentó la reserva legal si tuvo una pérdida en este año. En el cuestionario de control interno tenemos la pregunta: ¿la empresa ABCSA puede incrementar la reserva legal en un periodo de pérdida? La respuesta es no, ya que el artículo 297 de la Ley de Compañías nos dice: las sociedades anónimas deben destinar una parte de las utilidades líquidas para formar la reserva legal hasta alcanzar el 50% del capital social. En la aplicación de herramienta de medición estratégica Balance Scorecard para desarrollo de investigación en función del COSO 1, COSO 2 e ISO 31009, nos dice que el componente ambiente de control, establecimiento de contexto, factores internos y externos, el subcomponente 1, 2, 3, 4 y 11. En el riesgo, la empresa ABCSA puede incrementar la reserva legal en un periodo de pérdida. El tipo de proceso, pues, es un proceso administrativo. La descripción del riesgo. Artículo 297. Las sociedades anónimas deben destinar una parte de las utilidades líquidas para formar la reserva legal hasta alcanzar el 50%. En los factores externos podemos identificar los factores económicos, factores políticos y legales y los factores sociales. En los factores internos tenemos los factores personales, factores de procesos y factores tecnológicos. En la importancia tenemos una valorización del 1 al 10, que nos dice del 1 al 4 es bajo, del 5 al 7 es medio y de 8 al 10 significa alto, lo cual nosotros vamos a calificar con un valor de 10 que es alto. En la probabilidad e impacto representaremos una calificación del 1 al 3 en el cual 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. En probabilidad vamos a calificar con una valorización de número 3 y de impacto con un valor de número 3, lo cual nos da un riesgo inherente muy alto con la importancia por la probabilidad por el impacto que nos da superar. En controles tenemos para contratar o ratificar un contador calificado, capacitar al personal contable sobre el artículo 297, revisar estados financieros antes de su aprobación. En la importancia, de igual manera, tenemos una evaluación del 1 al 10, probabilidad del 1 al 3 e impacto del 1 al 3, en el cual importancia tenemos un valor de 10, probabilidad un valor de 3 e impacto un valor de 3. En el riesgo residual nos da alto con la importancia, probabilidad e impacto. Plan de mitigación o tratamiento de los riesgos. Actividades: capacitación contable o revisión mensual y auditoría externa, responsables a cargo el contador y gerente general, conjunto con los directores financieros. En los recursos, pues utilizar recursos humanos, software contable y de control. En el cronograma tenemos una duración de 328 días con una fecha de inicio del 6 de febrero del 2026 hasta la fecha final del 31 de diciembre del 2026. Los indicadores: alcanzar 100% de registros correctos de reserva legal conforme al artículo 297. En el memorando de control interno tenemos los 4 valores que son condición, criterio, causa y efecto. La condición nos dice de dónde aumentó la reserva legal si tuvo una pérdida. En el criterio, incumplimiento del artículo 297 de la Ley de Compañías de las Sociedades Anónimas. Y la causa, falta de capacitación al personal donde contable sobre el artículo 297, ausencia de un procedimiento formal para el cálculo de la reserva legal, y el efecto, pues, son los estados financieros incorrectos, distorsión de patrimonio de la empresa, pérdida de confiabilidad o sanciones en auditorías externas. En la fase de ejecución o hipótesis tenemos una población de 1001 a 1050 con un valor de 1 a 50. En la muestra, pues, vamos a tomar 46 números de 1001 a 1046. Con un total de 47,081, un promedio de 1023,5 y la desviación estándar de 13,42%. En la hipótesis nula tenemos un valor de 47,081, en la hipótesis alternativa de 13,42, el nivel de confianza que es 97 o 1,96.
Y el cálculo sería hipótesis nula menos la hipótesis alternativa sobre el nivel de confianza sobre la raíz cuadrada de la muestra, lo cual nos daría como valores 47.081 menos 13,42 sobre 1,96 sobre la raíz cuadrada de 46, que nos da un resultado de 3.540,68. Vamos a trazar la campana de Gauss, lo cual del 1,96 del nivel de confianza, del nivel de confianza, tenemos al 13,42 de la hipótesis alternativa, lo cual nos refleja un valor elevadamente alto para fallas en nuestro sistema contable, que es un valor positivo. A continuación, pues vamos al informe de auditoría. Pues a continuación vamos a proceder a revisar el informe de auditoría o el informe final que nos dice área evaluada, contabilidad y finanzas. Periodo de revisión de 6 de febrero a 31 de diciembre del 2026, elaborado por el área de control interno. Fecha del informe 31 de febrero del 2026. 11 de febrero de mis. La introducción, pues el presente informe tiene como finalidad documentar los resultados de la evaluación realizada a los, al proceso de cálculo. Al proceso de cálculo y registro de la reserva legal en la empresa ABC Sociedad Anónima, con énfasis en el riesgo de incrementar dicha reserva en periodos en los que la empresa presenta pérdida, utilidad líquida negativa. La revisión se realizó considerando la normativa vigente, particularmente del artículo 297 de la Ley de Compañías, así como la práctica de control interno aplicables al área de contable y financiera. El alcance de la revisión, pues tenemos la revisión de estados financieros y notas explicativas, análisis de procedimientos de cálculo de reserva legal, verificación del cumplimiento del artículo 297 de la Ley de Compañías, evaluación de controles existentes en el área contable, identificación de riesgos y propuestas de mejora. Hallazgos principales. El hallazgo de control. Hallazgos principales. Control. Se determinó los controles actuales sobre el cálculo y registro de la reserva legal son insuficientes debido a que no existe validación formal de resultados del ejercicio antes de registrar la reserva legal. No se cuenta con un procedimiento documentado ni checklist obligatorio. No hay evidencia de revisión sistemática por parte del director financiero. No se realizó conciliación entre utilidad líquida y reserva legal calculada. En el criterio, el artículo 297 de la Ley de Compañías establece que de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor del 10% para formar la reserva legal hasta que ese alcance al menos el 50% del capital social. Esto implica que si la empresa presenta pérdida, no es legalmente procedente a incrementar la reserva legal en este periodo. La causa. Las principales causas se identificaron fueron falta de capacitación del personal contable en normativa societaria, ausencia de un procedimiento formal de cálculo de reserva legal, debilidad en la supervisión del área financiera, interpretación incorrecta de normativas vigentes. El efecto, consecuencias muy potenciales, de no corregirse esta situación podría generar estados financieros incorrectos, distorsión del patrimonio de la empresa, observaciones o sanciones de auditorías externas, pérdida de confiabilidad en la información financiera, toma de decisiones gerenciales erróneas. En evaluaciones de riesgo tenemos el riesgo inherente alto y riesgo residual medio. Plan de acción recomendada para mitigar todo eso, elaborar e implementar un procedimiento formal de cálculo de reserva legal, establecer una validación obligatoria del resultado del ejercicio antes de registrar la reserva, implementar un checklist de cumplimiento del artículo 297, realizar revisiones trimestrales de los estados financieros, capacitar al personal contable en normativa societaria y financiera, ejecutar una auditoría interna anual sobre este proceso. Indicadores de seguimiento al cumplimiento del plan en esa medida mediante los siguientes indicadores: 100% de registros contables correctos de reserva legal conforme al artículo 297, 0 errores críticos en el cálculo de la reserva legal, 100% de revisiones trimestrales realizadas, al menos 20 horas de capacitación anual para el personal contable. Los responsables: el contador general, director financiero, gerente general y control interno. Como conclusiones tenemos que existe un riesgo significativo de incumplimiento normativo en el manejo de la reserva legal. Los controles actuales son insuficientes y requieren fortalecimiento inmediato. La empresa debe alinear sus prácticas contables al artículo 297 de la Ley de Compañía. La implementación del plan de acción permitirá reducir el riesgo de alto a medio y con la esperanza de llegar a bajo. La vigencia de este informe, este informe será válido desde su emisión hasta el 31 de diciembre de 2026, con una revisión trimestral por parte del control interno. Atentamente, John Waka, auditor, jefe de control interno de ABC Sociedad Anónima.
Con esto pues queda demostrado el caso práctico. Agradezco por la atención brindada. Muchas gracias. Una buena noche.